Hola, mi nombre es Camila y el día de hoy les voy a explicar sobre las coordenadas polares. Primero les daré una breve introducción del tema, luego les explicaré cómo graficar los puntos y finalmente les mostraré qué tipo de gráficas se pueden encontrar en este sistema. En el estudio del plano es común utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, donde cada punto se representa mediante un par ordenado XY, como podemos observar en esta gráfica, donde los X positivos están para el lado derecho, los negativos izquierdo y el eje Y es el vertical donde encontramos los positivos subiendo y los negativos bajando. Sin embargo, existe otro sistema igualmente importante, el sistema de coordenadas polares, que es el que encontramos de este lado. En este sistema podemos ver que tenemos solamente dos lados, donde uno va a ser el eje polar y el otro van a ser los ángulos que se van a encontrar, que se denominan θ y r. R es representado por la distancia desde el origen, también llamado polo. Este va a ser el polo y este simplemente se mide como 1, 2, 3, los números normales. Y por otro lado tenemos el θ, que va a ser el ángulo que es medido por el eje polar, que corresponde al eje X positivo del sistema cartesiano. Θ se va a medir con sentido antihorario para los ángulos positivos y con sentido horario para los ángulos negativos. Se puede medir en radianes o en grados. En grados pues tenemos 30, 45, 60, que pues aquí podemos ver más o menos cómo sería una perspectiva de cómo irían medidos los ángulos. Sin embargo, para una mejor precisión podemos usar una escuadra mágica o podemos hacerlo al tanteo. Sin embargo, existen apps como GeoGebra u otras aplicaciones que nos facilitan un diagrama más exacto. También tenemos los ángulos en radianes, que vienen siendo pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, pi, 2pi, que pues se representan de igual forma, que van a ir así en sentido horario, y pues aquí va a empezar pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, que es 90, y vamos a seguir así hasta llegar a pi y hasta devolvernos para llegar a 2pi. ¿Cómo graficamos estos puntos? Pues tenemos dos opciones, cuando el ángulo es positivo y cuando el ángulo es negativo, que como les dije antes, cuando el ángulo es positivo lo vamos a hacer en sentido antihorario, ¿sí? Tipo aquí vamos a poner 30, 60, 90 y así vamos a irnos moviendo. Y para tener esto, cuando tenemos un R positivo, pues va a ser así. Sin embargo, cuando tenemos un R negativo, pues simplemente vamos a irnos para abajo. Y va a ser el contrario cuando empecemos con θ negativo, que obviamente por este lado van a ir todos los negativos en los ángulos, sin embargo, pues vamos a tener a R positivo. Pero si queremos un R negativo, simplemente vamos a irnos en dirección contraria. Bueno, ahora les voy a explicar un ejemplo. Grafique los puntos cuyas coordenadas polares indique. A. 4, pi sextos. Entonces en este tenemos el 4 positivo, que va a ser R, y pi sextos, que es el ángulo, también es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir en contra de la manecilla del reloj y pues va a llevar este eje polar normal, ¿sí? Entonces contamos 4 unidades, 1, 2, 3, 4 y medimos donde da pi sextos. Y ya, ahí marcamos el punto uniendo los dos ejes. En el B tenemos 2, menos pi cuartos. En este sí podemos darnos cuenta que el ángulo es diferente, es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir a las manecillas del reloj. Entonces vamos a medir de este sentido el ángulo y pues simplemente vamos a marcar donde es el 2 y pues ahí va a quedar el punto porque es positivo. Ahora el C, que tenemos que dice menos 3 y 3 pi cuartos. Aquí simplemente vamos a medir el ángulo donde D queda más o menos por acá, que aquí va a quedar 3 pi cuartos. Sin embargo, no podemos marcar el menos 3 porque es negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar 3 unidades con respecto a donde esté el ángulo y ahí es donde vamos a marcar nuestro punto. Ya después de haber visto cómo graficar puntos, ahora sí vamos a ir a las gráficas de ecuaciones polares. Primero vamos a ver los cardioides,
que se dice que tienen una forma de corazón, porque tienen una forma parecida a un corazón. Podemos ver que se diferencian y las podemos encontrar en este tipo de ecuaciones, donde r es igual a a más o menos a seno de teta o r igual a más o menos a coseno de teta. Cuando esto es positivo, a más a seno de teta, nos encontramos con la figura que está sombreada por completo y no punteada. Sin embargo, cuando es con signo negativo, va a ser el contrario. Y ya no cambia más. Si tenemos aquí algún número, simplemente va a cambiar el anchor o desde donde inicia, pero va a tener la misma forma. Esta podemos ver que se va a desplazar en el eje X con seno. Ahora con coseno. Cuando es a más a coseno de teta, vamos a tener la figura que tenemos aquí bien sombreada, que va a estar hacia abajo. Y cuando tenemos a menos a coseno de teta, vamos a tener la figura contraria. Y esta se va a mover en el eje Y. Como podemos darle cuenta, para poder saber distinguir esta ecuación es cuando va a tener aquí un número igual a este. Por ejemplo, aquí podemos tener un 1 menos seno de teta. Y ahí vamos a saber que es de esta forma cardioide. O A1 más coseno de teta. Porque pues aquí el 1 puede estar invisible. Entonces pues para no confundirnos con eso. Ahora les voy a mostrar un ejemplo realizando una tabla para poder saber cómo queda la gráfica con los puntos indicados. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cardioides. Entonces, nos dice el enunciado, identifique el nombre de la ecuación dada después de trazar la gráfica. Curvas de Rosas. Entonces, estas funciones van a ser de la forma r igual a seno de n teta o r igual a coseno de n teta de los valores cuando n sea mayor o igual que 2. Entonces, se dice que cuando n sea impar, los pétalos que va a tener la flor van a ser los mismos n. O sea que si aquí tenemos 1 seno de 3 teta, va a tener 3 pétalos. En cambio, si es par, se va a multiplicar por 2 el n. Entonces, tipo, si tenemos seno de 2 teta, van a tener 4 pétalos. Para el caso del coseno, no tenemos que hacer este paso. ¿Por qué? Porque cuando empieza en coseno, el primer pétalo siempre va a empezar en el eje polar. O sea, aquí mismo. Entonces, en cambio, si tenemos la ecuación seno, sí tenemos que hacer este paso que es saber cuál va a ser el ángulo por el cual va a empezar el primer pétalo. Sí, el pétalo, ¿qué ángulo va a tener el primero? Entonces, para resolver esto de una forma sencilla, solamente vamos a utilizar esta fórmula que dice que va a ser pi por sobre 2 por n. También podemos poner 360 sobre 2 por n para saber si va a ser 30, 40, 50. Ahora, distancia entre pétalos. Esta sí va a ser la distancia que va a tener tipo esta acá, 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 en cada pétalo que tenga la flor. Que va a ser 2pi por el número de pétalos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo resolver una ecuación de estas. Ahora vamos con un ejemplo que dice identifique por nombre las gráficas de la ecuación y después trace la gráfica de la ecuación. Entonces la gráfica que nos dan es 1 por seno de 2 teta. El 1 pues se omite, pero pues ya sabemos que está ahí presente, como A. La distancia de los pétalos va a ser 2pi sobre la cantidad de pétalos, que en este caso son 4, porque es par, entonces se va a multiplicar por 2. Ahora, 2pi sobre 4 pues es pi medios, o sea 90, que va a ser el ángulo que va a tener de separación entre los pétalos. Ahora, como estamos trabajando en seno, y recuerden que les dije que cuando era en seno, teníamos que hallar la distancia del primer pétalo porque no empezaba desde el origen, desde el eje polar, como lo hace el coseno. Entonces va a ser pi por 2 por n, que n es 2. Ojo, no se confundan con el 4, que son los pétalos, que es diferente al n que tenemos de la ecuación, que va a ser 45. Entonces va a empezar con un ángulo de 45 para ya luego
llevar cada ángulo de 90 entre pétalo a pétalo. La distancia que va a tener el pétalo o el ancho o el largo que va a tener el pétalo va a ser de 1, que es lo que nos indica acá, el número que no se ve. Acá pues como lo hice a mano no se logra apreciar bien que todos los pétalos sean tan simétricos, pero sin embargo traté de hacerlo lo más iguales posible de una distancia de 1. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención